Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión del Programa Anual de Capacitación y Ciclo de Videoconferencias Interactivas 2021 del Centro de Salud Urbano de Culiacán. A nombre de nuestra directora, la doctora María Irene Conqui, nuestra subdirectora, la doctora Norma Karina Soto Flores, les damos la bienvenida. El día de hoy nos acompaña la doctora María de Lourdes Beitia Machado. Ella nos va a hablar de autismo. Esta sesión de capacitación, pues, obviamente es en relación a lo que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para dar este tema. Pues sí, como bien dijo el doctor, para conmemoración del Día del Autismo, el 2 de abril. Me presento, soy la doctora María Lourdes Beitia, soy médico general, encargada del Centro de Salud Vicente Guerrero. Tengo un diplomado en trastorno del espectro autista y soy madre también de un niño de 3 años con este trastorno. Entonces, me da muchísimo gusto poder hablarles y hacer un poquito entender sobre este trastorno. Vamos a iniciar. Vamos a hablar un poquito sobre generalidades. El autismo, como bien se ha dicho, es un trastorno, ¿no? Es una condición de vida en una afección del neurodesarrollo. Eso se va viendo un poco más en los niños de los 18 meses a los 3 años de edad, cuando empezamos a detectar ciertas cuestiones, obviamente en el desarrollo, que no van de acorde a su edad. Algunas de las características de las que podemos ver aquí, que ahorita vamos a ahondar más en el por qué se presentan y para ello entender un poquito más y hacer empatía sobre este trastorno. Los niños presentan un aumento o disminución que viene siendo hiposensibilidad o hipersensibilidad en cuestiones de los sentidos, en todos los sentidos, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito más. Tienen un lenguaje que se tarda para iniciar o que se presenta y después desaparece, ¿no? Muestran un total desinterés de un entorno, evitan la interacción social, rechazan el contacto físico, tienen un apego inusual a ciertos objetos. Este viene siendo un poquito más de sus generalidades. Aletean sus manos, sus brazos, giran sobre su propio eje. Eso es un poquito, ¿no? Ahorita se da más, se ha estado dando más a como van ido los años en aumento. Se dice que 1 de cada 300 niños en Latinoamérica presentan autismo, que ha ido incrementando, ahorita vamos a ver también, y tiene una prevalencia mayor en niños que en niñas, de 4 a 1. O sea, por cada una niña hay 4 niños. Es mayor en hombres, ¿no? Como les mencionaba aquí, la prevalencia, como han ido los años, ha ido en aumento. Hasta ahorita se mencionan en varios artículos que es de 1 en cada 110 personas o niños de población, o sea, que ha habido más. Ahorita vamos a ver las causas, no se sabe bien todavía cuál sea la cuestión de este trastorno, ¿no? Aquí también me gustaría mencionarles los símbolos del autismo como los hemos conocido por mucho tiempo, ha sido el rompecabezas o el listón azul, ¿no? Entonces, para que sepan un poquito más, en 1963, esto se dio por Gerald Gayson al crear una cinta con rompecabezas. Esto quiere decir que refleja su complejidad
del espectro y todos los colores, la diversidad de todas las personas y la familia que lo vivimos día a día, ¿no? Posteriormente el uso del color azul salió más como una campaña en el 2010, lo que viene siendo iluminar los edificios importantes, ¿no? De la Casa Blanca, en París, la Torre Eiffel, todas estas cuestiones para crear de alguna manera, pues, una conciencia, ¿no? Ahora, hace unos años, se ha estado dando otro movimiento que quieren cambiar al infinito de colores. Tienen ahí una cuestión medio, algunas personas creen que se ha puesto lo del rompecabezas, lo ven ellos como que falta, ¿no? Como si a estos niños les faltara algo o estuvieran rotos. Entonces es a lo que le quieren cambiar por este signo del infinito y de colores, pero realmente el significado de los dos parten de lo mismo, que quieren representar las múltiples diversidades de personalidad, de cuestiones de características de cada uno, ¿no? Un poquito de historia, desde dónde viene o esta palabra de autismo, eh, que ahora pues más clínicamente pues es un trastorno del espectro autista, pero vamos a ver que esto viene ya desde, no lo puse aquí, pero era 1900, pues sí, 43, pero se da por Eugene Bleuler, quien acuñó el término de autismo, en donde dice auto significa sí mismo, ¿no? Porque muchos sí lo han escuchado, el que están en su mundo, ¿no? De ahí es de donde ellos acuñan esta palabra o empiezan a ponerle esta terminología. Se va un poquito, se confunde con los diagnósticos de esquizofrenia, de psicosis. Ahorita vamos a ver que en un principio se empieza a poner este trastorno junto con los problemas o psiquiátricos, ¿no? Aquí vemos que en 1943, por el psiquiatra americano Leon Kainer, hace un estudio en 11 niños donde empiezan a ver estas características que todos ellos tienen que reunir, ¿no? Una dificultad en las acciones recíprocas sociales, una dificultad en la adaptación de los cambios a sus rutinas. Aquí veían que tenían buena memoria, una sensibilidad a los estímulos, especialmente a los sonidos, y resistencia y alergias a las comidas, más bien esto porque eran selectivos, ¿no? Selectivos a ciertos alimentos. Un buen potencial intelectual es lo que observaban, la ecolalia, que era lo que decíamos que es repetir una misma palabra muchas veces o un sonido, y las dificultades de las actividades espontáneas. Ya para 1944, Hansen Asperger, aquí mismo él también estudia, junto a la par más o menos del psiquiatra americano. Sin embargo, en estos niños no observó ecolalias, ¿no? Que es lo que pueden, diferenciar, por lo que posteriormente se ve, se divide lo que viene siendo el Asperger un poquito del autismo, ¿no? Por estas observaciones que se hacen. Para los años 80 ya era un poco más conocido, aún así se confundía entre los diagnósticos de un retardo mental y una psicosis. En lo que viene siendo los manuales de diagnósticos estadísticos que entran en vigencia del DSM-5 en el 2013 y el CIE-10, aquí que dejan de tener una vigencia para el 2018 y posteriormente entra el CIE-11. Vamos a ver ahorita cuáles son las diferencias, ¿no? Y lo del síndrome de Asperger, que también posteriormente se elimina ya ahorita como síndrome de Asperger, ya nada más quedan trastornos del espectro autista.
Aquí, como les mencionaba, todavía en el CIE-10 entran o se engloban dentro del eje 1, que son los síndromes psiquiátricos, y corresponden también a un código de los trastornos generalizados del desarrollo. Y ahí es donde se incluyen o dividen como un autismo infantil, un autismo atípico, un síndrome de Rett también, que tienen ciertas modificaciones nada más en algunas cuestiones, ¿no? De conducta. Y los trastornos desintegrativos de la infancia, aquí entra todavía como el síndrome de Asperger y los trastornos generalizados del desarrollo. Ya actualmente no hay una clasificación de síndrome de Asperger. Vienen siendo los diagnósticos del trastorno del espectro autista y se conserva esa definición como trastorno y el concepto de autismo. Va a quedar englobado dentro de los trastornos, ahora ya no psiquiátricos, sino queda como un trastorno del comportamiento del neurodesarrollo. En concreto, como mencionamos aquí, dentro de todos los trastornos del neurodesarrollo. De ahí sí se tienen que diferenciar, pero ya no es ni Asperger ni un problema psiquiátrico, ¿no? Aquí vemos las diferencias, que era lo que antes igual se mencionaba o era más fácil comentar y decir que tienen que tener 3 características principales, ¿no? Esto se mencionaba por el DSM-4. Vamos a señalar aquí. Aquí, como vemos en el DSM-4, el trastorno autista, lo principal, siempre decía, hay una alteración en la interacción social, una alteración en la comunicación y tienen comportamientos, intereses y actividades muy específicas y muy restringidos, ¿no? Aquí lo que mencionábamos, que había un retraso antes de los 3 años de edad en cuanto a lo del lenguaje, ¿no? La interacción social, como mencionábamos, y los juegos simbólicos. Ahorita vamos a ir especificando para que entiendan un poquito más. Aquí todavía, como mencionábamos, el trastorno de Rett, los trastornos desintegrativos infantiles, y entra el trastorno de Asperger en el DSM-4, ¿no? Aquí en DSM-5, lo que viene siendo la alteración de interacción social, ahora es una deficiencia en reciprocidad emocional. Ahorita los vamos a explicar. Una deficiencia en conducta comunicativas no verbales y una deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Hay patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades, ¿no? Aquí se reduce a 2 áreas, una comunicación social y el comportamiento. Y se va a clasificar el autismo en niveles de gravedad, ya no como como les mencionaba, que es Asperger o autismo, no, aquí es autismo, hay nivel 1, 2 y 3, ¿no? Aquí es lo que les mencionaba, los niveles del trastorno del espectro autista. ¿En qué se van a basar estos niveles? ¿En qué vamos a clasificar a los niños en estos niveles? Que cabe mencionar, ¿no? Esto ya después de una evaluación por psicología, lo tiene que diagnosticar ya un psiquiatra o el neurólogo, ¿no? Pero los niveles vienen siendo más que nada en el requerimiento del apoyo que necesitan, ¿sí? Un nivel 1 requiere apoyo. En cuanto a la comunicación social, dice, sin apoyo, aunque presenta algunas alteraciones significativas en el área de la comunicación y en los intereses repetitivos y restringidos, interferencia significativa en al menos en algún contexto, no en todos. O sea, aquí los niños sí requieren de apoyo, pero no es un apoyo
tan significativo, tan importante para su vida diaria, ¿no? En lo que viene siendo el nivel 2, requieren un apoyo sustancial. En cuanto a la comunicación, si hay un marcado déficit o una limitación inicial a respuestas reducidas o atípicas, ¿no? En los intereses repetitivos hay una interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco. Y en un nivel 3, pues vienen siendo los que antes clasificaban como graves, que ya se requiere un apoyo pues mucho mayor para su vida diaria, ¿no? En cuanto a comunicación social, tienen muy mínima comunicación social y los intereses igual están marcados que interfieren con su vida diaria, ¿no? Aquí vemos las 3 características, las principales que mencionábamos ahorita en lo que viene siendo el DSM-5, y vamos a hablar un poquito más sobre ellas. Aquí la diferencia en las conductas de comunicación y no verbales, ¿qué es lo que mencionamos? El aprendizaje en cuanto al lenguaje se pudo haber desarrollado como normalmente se desarrolla en la infancia, y posteriormente en lo que mencionan después las familias, que hubo una regresión, un retroceso. Ya decía algunas palabras o decía papá, mamá y dejan de decirlas, ¿no? O nunca las adquirieron, siguen llegando hasta los 2 años de edad y no hay en sí un habla, ¿no? Un lenguaje como tal. Aquí entra también lo que viene siendo la ecolalia o gritos, que vienen siendo igual, ¿no? Sonidos, o pueden llegar a decir una palabra, pero la van a estar repitiendo y repitiendo todo el día o por días, ¿no? Pueden llegar también a, por ejemplo, ver la televisión y decir, es que se lo sabe exactamente igual como va diciendo el personaje, pero no hay un lenguaje como tal en la comunicación, que ya lo utilicen para comunicarse ellos en su vida externa, ¿no? Hay problemas en limitación, lo que antes muchos decían es que hay problemas en la neurona espejo, ¿no? Las neuronas espejo se menciona que es lo que les ayuda desde un inicio, desde empezando su desarrollo, a adquirir mediante la imitación, pues el lenguaje, hacen gestos, o cuando uno les hace, hazme ojitos, entonces ellos empiezan también a hacer esos ojitos, ¿no? Entonces ahí desde pequeños podemos ir viendo que no se da ese desarrollo, no hay esa imitación como tal. No responden a su nombre. Tú puedes decir y acabarte el nombre y no voltean, ¿no? Aquí muchos puede confundirse o hay que diferenciar el diagnóstico también con algún problema de hipoacusia o de sordera, pero igual tienen que adquirir valoraciones con médicos especialistas, o hay algunos estudios que se pueden hacer, pero tienen que ser de ciertas edades en adelante, de los 3 años, como los potenciales. Entonces ya eso sería de ir definiendo con cada chico, ¿no? Leer el lenguaje corporal y la expresión, que era lo que les mencionaba, de eso tiene que ver con limitación también. Se refieren a sí mismos en tercera persona. Cuando algunos chicos ya están más grandes y llegan a adquirir el lenguaje, lo hacen en tercera persona. O sea, en lugar de decir yo quiero agua, diría María quiere agua, ¿no? Esa cuestión del yo y el tú también se dificulta un poco. Lo que vienen siendo las bromas, los sarcasmos, no los entienden como tal. Son más
digamos como son literales, pues, ¿no? O sea, lo que tú dices, eso es, no puede haber una, que digas, es que el jugar, por ejemplo, al voy a ser doctor, pues es que tú no eres doctor, te van a decir, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? O los chistes en dobles sentidos, no, es muy difícil de comprenderlo. Tienen acciones concretas, por lo mismo que les mencionaba, y aquí la manera donde más se ha visto que se puede apoyar o ayudar a un niño, aunque sea no verbal, aquí es muy importante el que quede claro, el que sea no verbal no quieren decir que no entiendan, sí entienden, te entienden y te entienden todo, y te entienden lo que dices y lo que regañaste y por qué lo están haciendo, ¿no? Es como cualquier otro niño viendo los límites hasta dónde llegas, pero sí entienden todas estas situaciones. La manera es buscar cómo los puedes enseñar o cómo es su manera de comunicarse. Los pictogramas vienen siendo unas tarjetas, las tarjetas con dibujos de acciones, y de esa manera ellos es más fácil el aprender lo visual, de una manera visual, las acciones, como para ir al baño, por ejemplo. La manera en la que ellos entienden cómo ir al baño es poner todos estos dibujitos, igual, así como tenemos nosotros el de lavado de manos, cómo debemos cada paso del lavado de manos, así mismo es cada paso, por ejemplo, de ir al baño. Este es un baño, un niño bajándose de su ropa, otro niño sentado, después limpiándose, después lavando las manos, y eso cada vez para que ellos lo vayan haciendo y lo van entendiendo de esa manera. En cuanto a las diferencias en perdón, reciprocidad emocional, vamos a ver aquí, no mantienen un contacto visual, es igual, tú les estás hablando y no te fijan una mirada, van a poder estar volteando a un lado, al otro, al piso, o fijos, pero aún así sí te están escuchando, ¿no? Sí te están adquiriendo ese escucharte, ¿no? Entonces hay que seguir, nada de que no entienden o no me hace caso. El que no te fije en la mirada no quiere decir que no sepan qué estás haciendo. El no responder a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres. Igual, como les decía, uno te puedes acabar sonriendo y gritando y haciéndoles y como las mamás de que guiños y risas, y ellos siguen más afásicos, ¿no? O volteando a otro lado viendo el techo, ¿no? La relación con otras personas se dificulta, más si son de primera vez. Igual, si son personas que están viendo constantemente, es como que hasta que ellos tienen ya la confianza o la cercanía o ya el conocimiento de esa persona, ¿no? Obviamente, pues la relación de amistades es un poco más complicado. La mayoría no les gusta acercarse o tener un contacto físico como tal. Enfrentarse a nuevas situaciones, son más de rutinas, establecen una rutina diaria, hasta algunos desde pequeños conocen la vía por donde te vas a ir a tu casa o a la escuela, y si cambias una calle, pues si hubo algún accidente o taparon la calle o pasó algo y te fuiste por otra vía, eso les puede llegar a generar una ansiedad o una crisis también. Lo que mencionábamos de estar solos o en su mundo, esta es una cuestión que sí se debe de ir quitando, porque no están, sí están ellos más concentrados en las cuestiones que a ellos les interesan, pero no están en su mundo, como decía un eslogan, estamos nosotros en el de ellos también, pues, ¿no? Es el mismo mundo, no están ellos metidos en sí mismos. Hay que ir quitando un poquito esta cuestión de verlo así.
No comprender los pensamientos y emociones de los demás o la empatía, sí, por lo mismo, ellos el ponerse en el lugar del otro es muy complicado. La empatía es complicada. Yo les puedo, una anécdota, pudiera decirles, yo por ejemplo, mi hijo tiene 3 años y medio, eh, y como todas las mamás, ¿no? Quieres que te comparta algo de la comida, pues eso no va a ser posible, ¿no? Nunca que comparta. Pero si te pones a llorar, ¿no? Supuestamente, digo, como un padre o madre, dices, ay, me pongo a llorar y él le va a dar una empatía, el querer tristeza o quererte abrazar, ¿no? Y no, él a mí me ve con cara de enojo y me pega. O sea, no hay esa empatía, ¿no? Bueno, la dificultad es para entender reglas sociales, pues igual, ¿no? Por lo mismo de las empatías y el no entender esas circunstancias de sociedad, pues a veces se dificulta un poco más esta situación. Este último punto creo que engloba un poquito más aquí lo de la imagen, la dificultad para controlar sus emociones, arrebatos, cóleras o agresiones. Aquí tenemos que entender que nuestros niños tienen berrinches. Pueden tener berrinches, pero para ellos puede haber de los dos, ¿no? Hay que diferenciar cuando es un berrinche o una crisis. A ellos una crisis ya es algo mucho más fuerte, eh, que viene siendo como unas 10 veces más grande a lo que viene siendo un berrinche normal, ¿no? De hecho, digamos que hubo algún problema, y aunque tú le soluciones lo que le originó, de todas maneras va a seguir en crisis. Y hay niños que duran en crisis horas, o sea, no viene siendo un berrinche. Este es un problema de empatía y por eso es que hablemos de autismo para conocer estas cuestiones por la situación como vemos en la imagen a la madre. Lo podemos ver en el súper, lo podemos ver a alguna persona en el parque con un niño con una crisis y cuántos no hemos dicho, ay, a ese niño le falta que le den unas nalgadas o que le den que lo eduquen o algo por el estilo, ¿no? Hay que ser empáticos y hay que preguntarle a esa madre si está bien, si ocupa ayuda, pudieran estar en esta situación como esta mamá que no puede controlar y aparte tiene la cuestión social que tienen que cubrir, ¿no? Bueno, en cuanto a los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades, aquí era un poquito lo que les mencionaba, que son niños que a veces se mecen, giran, balancean, mueven los dedos, los tuercen, se ven mucho las manos, aletean con las manos, que estas vienen siendo estereotipias, prefieren sus rutinas, el orden, los ritos, se obsesionan con algunas actividades inusuales que vienen a ser de forma repetitiva, juegan con partes de los juguetes y no de un todo en sí. Por ejemplo, en lugar de jugar a los carritos como tal, van a jugar con la rueda, solamente con la rueda del carrito, ¿no? Que es lo que les llama la atención. Pueden ser sensibles, como decíamos, una hipersensibilidad a olores, a luces, a ruidos, a texturas, y tienen selectividades en las comidas por lo mismo de este problema en la sensibilidad, ¿no? Miran o contemplan de forma inusual los objetos, por ejemplo, igual mi hijo, una mesa, las esquinas de las mesas, o sea, que veas que tú te agachas y observa un objeto y gira y da la vuelta y lo ve de alguna manera. Todo ese tipo de cuestiones repetitivas son, o comportamientos, son algunos patrones que llegan a tener, cada uno de diferentes maneras, pero vienen siendo lo mismo, ¿no? Pueden llegar a ver un abanico o una puerta y quedarse bien, observándolo detenidamente por mucho tiempo, ¿no? Y se van y regresan a la casa de los abuelos
y vuelven a hacer vuelven a ver la misma lámpara o la misma mesa y van a darle su ritual de giro y observación y qué es lo que les llama la atención, ¿no? Con su ponencia. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito sobre las cuestiones sensoriales, que era lo que les mencionaba. En todos los sentidos hay una hipersensibilidad o hiposensibilidad. Aquí cabe muy importante mencionar, como decíamos, aunque los niños tengan una misma clasificación como tal en el trastorno del espectro autista, como les decía, nivel 1, 2 o 3, aunque tú me puedes decir, un niño tiene la misma edad con el mismo nivel 2, pero no tienen las mismas cuestiones, ¿no? Pueden tener unos hipersensibilidad a algunas cosas o hiposensibilidades a otras, ¿no? Son diferentes. Por eso es que la gama que se mencionaba en un principio de diversidad, porque todos son muy diferentes a fin de cuentas, ¿no? Aunque tengan el mismo trastorno o nivel. Sí, algunos tienen más marcados o hay cuestiones que pues, el 90% puede presentarlas y otros un mínima, ¿no? En cuanto a las cuestiones visuales, vamos a ver que en hipersensibilidad pueden llegar a ver constantemente partículas diminutas, ¿no? O sea, son comportamientos poco usuales para lo que conocemos como normal, ¿no? Conocemos, menciono, pues, personas neurotípicas, pero para ellos pues, es algo normal, ¿no? Ellos están observando a detenido y a cuestión, pues, algo que les interesa, ¿no? Pues se pueden recoger montañas pequeñas de polvo, aquí en lo visual no les gusta la oscuridad ni luces muy brillantes, por eso es una hipersensibilidad, o sea, tienen mayor, su sentido visual, a este tipo de cuestiones, ¿no? Molesta. Eh, Les asustan, molestan, más que nada lo de las luces brillantes, ¿no? En su otra cuestión, pues sería todo lo contrario, buscan objetos que sean brillantes, que vean reflejos, las lámparas, ¿no? En cuanto al auditivo, esa es una cuestiones importantes también. La cuestión hipersensible de ellos es que se tapan los oídos. Muchas hemos visto imágenes en donde se tapan. Aquí la mayoría de los niños tiene eh, este, esta cuestión de hipersensibilidad. Volvamos a lo mismo, diferentes niveles que otros, ¿no? Habrá algunos niños que realmente con cualquier más mínimo sonido sea muy sensible y otros que no, que realmente sí les afecta un sonido como una licuadora, que es la mayoría, las licuadoras, las secadoras de pelo, el corte de cabello, más por la maquinita, el sonido que hace. Yo creo que sí, un 90% lo tiene, pero muchos lo han ido trabajando y lo pueden llegar a tolerar, ¿no? Más que nada. Igual, una hipersensibilidad, aquí golpean objetos más para escuchar, para el sonido. Esto sería en el lado opuesto. Cierran puertas, o sea, escuchar ciertos sonidos más fuertes, ¿no? Las vibraciones, que haya mucha gente, eso no, hay algunos que no les molestan. En cuanto a lo gustativo, aquí en lo gustativo, la cuestión hipersensible, la mayoría tiene restricciones. Sí, es lo mismo. Hay algunos que sí comen de todos los alimentos y hay muchos que tienen fijación nada más por ciertas comidas. La mayoría, las carnes es con lo que se batalla un poco más.
pero varían, ¿no? Aquí es para que conozcan un poquito el por qué pueden ser más selectivos en las comidas, ¿no? O buscan comer alimentos que sean más fuertes, más picantes. A algunos les gusta mucho el chile, el condimento. Entonces ya aquí es cuestión igual, ¿no? De su hiper o hiposensibilidad. El olfativo igual, los olores, evitan olores, les gusta llevar siempre la misma ropa o se apartan de gente, o sea, pero los olores les generan también estas sensibilidades. En la otro contrario sería, se huelen a sí mismo, a las personas y objetos, se llenan o juegan. Hay algunos niños, a mí sí me ha tocado de algún caso, que llegan a jugar con el excremento o algunos, hasta comerlo, ¿no? Y aquí son, sí, problemas de una sensibilidad, pues muy marcada, ¿no? Que igual se tiene que ir trabajando con terapias sensoriales, ¿no? Para irle apoyando en esta cuestión de sus sentidos, ¿no? En lo táctil viene siendo otra de las cuestiones más conocidas también, que era lo que les mencionaba, no les gusta que los toquen, no les gusta que se les acerquen, a veces hasta los mismos papás no les permiten ese contacto, no toleran la ropa, los zapatos, etiquetas, se quitan la ropa, y aquí sería igual una cuestión de hipersensibilidad en cuanto a su sentido del tacto, ¿no? O en cuanto a dolores, hay niños que son hipo o hipersensibles. Esto quiere decir que se pegan unos golpes grandísimos, y no, para ellos no les genera ningún dolor. O por lo contrario, en esta cuestión, no los puedes ni tocar porque ya es, no me tocaste o no, o les genera un malestar, ¿no? O cuando son no verbales, ¿no? Pero son cuestiones ya muy en los extremos, ¿no? Aquí es importante conocer el por qué, porque a veces cuando no entendemos de dónde viene esta raíz de la situación, pues se puede juzgar o puedes pensar, como hablábamos en la diapositiva anterior, de pues es un niño maleducado o berrinchudo. Entonces hay que conocer el por qué, ¿no? En esta diapositiva vemos más que nada lo que viene siendo anatómicamente. Ahorita pues no hemos mencionado causas en sí. Ahorita vamos a mencionar algunas causas, es porque realmente no hay una causa todavía, en lo que se pudiera decir. Más se habla como causas genéticas. En algunos niños, y a la mayoría se les hace electroencefalogramas y tomografías. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que sí se vincula la mayoría de los niños con un porcentaje grande en epilepsias, ¿no? Entonces, más que nada se busca si puede llegar a haber algún problema aparte con epilepsia, o en algunos niños algún trastorno por problemas anatómicos, ¿no? Del cerebro. Igual, no en todos los niños, hay en muchísimos que no se encuentra ningún problema como tal anatómico cerebral, ¿no? En ninguna de sus áreas. Entonces, por eso se piensa y se ve en recientes estudios que puede ser más genético, de cuestiones de neurotransmisores, de problemas en las vainas de mielina, que son las que generan la información de un lugar a otro, ¿no? Pero aquí las cuestiones cerebrales importantes que podemos ver en el cerebro y que tienen que ver con todos estos signos que mencionábamos, pues es en el lóbulo parietal, que es donde podemos ver sus principales funciones, donde se recibe y se integran diferentes modalidades sensitivas, que era lo que ya mencionábamos ahorita en cuanto a sensibilidades, ¿no?
También se encarga de la memoria a corto plazo. ¿Sí? En cuanto al hipocampo, este está involucrado también en la memoria y también se encarga de codificar y consolidar la información. Ayuda a seleccionar el lugar en el cual hechos, informaciones relevantes deberán ser almacenados. Entonces, todas estas áreas se han visto que están involucradas con estas cuestiones, ¿no? No se sabe si faltó un desarrollo durante la gestación, falta alguna madurez o alguna cuestión, como les menciono, de alguna vía de información, ¿no? En cuanto al cerebelo, también se menciona que aquí hay un acúmulo de neuronas muy importantes que pudiera haber algún problema para lo de la actividad motora y de tonalidad, equilibrio y precisión. Varios niños tienen problemas motores o de tono muscular también, y esto les genera el que no tengan una buena coordinación o actividades de motor fino o grueso, ¿no? También aquí permite la neuroplasticidad de los movimientos, ¿no? Lo más conocido, el área de Wernicke, que es donde se codifica el lenguaje, problema del lenguaje, tanto el área de Wernicke como el de Broca, que está en esta área, son para el lenguaje, ¿no? En una se codifica, en otro se genera más como tal el lenguaje, ¿no? En el área de la amígdala también es muy importante, está conectada con hipocampo y se involucran emociones. En el lóbulo temporal también tiene que ver con audición, con aprendizaje, tales como organizar información y memoria. Y el lóbulo frontal también muy importante, igual para memorias, para actividades en comportamiento, problemas y mantener una atención selectiva, que no te distraigas y puedes estar poniendo atención en ciertas cosas. Pues todas estas áreas, como vemos, están pues por todo el cerebro y es una cuestión de muchos puntos a visualizar, ¿no? Como les mencionaba aquí, posibles causas. Principalmente causas genéticas es lo que más se va a lo que es. La mayoría ya hay otros familiares, hermanos, tíos, padres, que hay algún familiar con el mismo trastorno, aunque hay algunas familias que mencionan que pues ellos no tienen ninguno conocido, ¿no? En cuanto a agentes bioquímicos, lo que mencionábamos de neurotransmisores, serotonina, dopamina, aquí se ve porque tienen que ver con el sueño. No mencionábamos un factor importante de ellos es el sueño. Hay niños que no duermen, que realmente no duermen, son de 2 horas, o sea, dormir de la noche 2 horas y se despiertan y ya no vuelven a dormir, ¿no? Entonces aquí puede ser algún que esté también alterado algún factor de neurotransmisores. Agentes neurológicos, como mencionábamos, o anatómicos, ya ahorita en el cerebro. Agentes infecciosos, ambientales, como metales pesados, complicación durante el embarazo, o algunos mencionan hasta gastrointestinales, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Bueno, han escuchado igual de que es que yo le apliqué la vacuna, la de los 4 años, es lo que te dicen, y ya de ahí yo le noté un cambio, ¿no? No podemos, y todavía no está corroborada toda esa información. La mayoría sí piensa que es por el acúmulo de metales pesados, igual que puede venir desde la madre, ¿no? Desde tener uno amalgamas y durante toda la vida y que eso pudiera en cierta manera pasarlo de alguna manera a los niños, ¿no? Pero pues estas son cuestiones igual no demostrables bien como tal.
y pues realmente las vacunas tienen un mínimo de algún metal pesado y no todas como para que fuera un cambio así como tal, ¿no? Algunas infecciones se han manejado también, niños que hubieran tenido algún problema posterior al embarazo. Gastrointestinales, se menciona también que hay alguna inflamación intestinal o cándida que llega a producir una inflamación en el cerebro, ¿no? Digo, todas estas son cuestiones de posibles causas y lo que se maneja, ¿no? Como tal. Yo les menciono aquí para que se conozca, pues sí, de una manera estadística, historia, clínica, en un ambiente médico como tal. Después, para tener las herramientas de conocer y detectar y ser empáticos, ya sea como médicos al dar alguna sospecha o diagnóstico, y poder encaminar a todos estos familiares que tienen una incertidumbre y que tal vez reciban una noticia como tal de algún trastorno, ser empáticos y saber cómo guiarlos o cómo ayudarlos en este proceso también, ¿no? Como familia, como amigos, porque muchos, y les puedo decir que la mayoría, no les afecta tanto en sí el conocer ya un diagnóstico como tal, ¿no? Sino en la manera en la que se recibió, en la manera en la que muchos médicos les dicen, no va a poder hablar, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer, o sea, es un no. Y ese no queremos convertirlo en un sí, ¿no? Porque sí hay muchos sí, o sea, sí se puede, sí entienden, sí hacen, sí conocen. Eh, Aquí la cuestión es nosotros como la mayoría en sector salud, aunque no sean médicos, eres promotor, eres enfermera, te puede tocar algún familiar, algún amigo, saber entender, ser empático, te tocará en alguna piñata, alguna fiesta y ver a algún niño con algún problema de crisis y ser tú consciente en lugar de molestarte, de, de ese ruido, de ese llorar, de ese grito, de ese me están echando a perder el momento. Hay que ser empáticos y poder ayudar, ¿no? Yo creo que para eso son más que nada estas pláticas. Y este video que les ponemos es cuando una familia mencionaba a una psicóloga muy acertado, es un duelo que se tiene que llevar, pero es un duelo a una expectativa, tal vez de los padres, ¿no? Como cuando tú tienes digamos, un viaje que vas a hacer y, ay, es que yo me había idealizado todo esto y pues no pasó, pero pasó esta otra situación. Entonces, ¿cómo saber enfrentar esas situaciones y más que hagas tú tu duelo, pero hacia esa situación, a eso que tú te habías imaginado? Pero eso no quiere decir que sea algo malo, o al contrario, las cosas pasan por algo y tenemos que asumir y ayudar a los demás. Entonces, para este video estaba muy bonito y se los compartimos con mucho cariño. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día.
preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Ok. Ya para terminar, como manera de concluir, aquí decimos que el autismo no es una carrera de quien pueda contar, sumar, hablar o leer más rápido. El autismo es una carrera de fondo y cada niño alcanzará la meta a su ritmo. Era lo que les mencionaba, no es un no, es poco a poco y a su tiempo, ¿sí? Esta otra diapositiva muy importante porque globaliza la inclusión, que es lo que queremos. Enseñar a nuestros niños a aceptar la diversidad como algo normal. Esto no sería necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. ¿Por qué? Porque hay diversidad en todas las cuestiones, no nada más es para este trastorno. Hay diversidad de gente, de formas, de colores, de todo. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños a que hay diversidades y ellos mismos van a empezar a incluir y con el tiempo pues es solamente una convivencia, ¿no? Esto es muy importante, el cómo hablar con nuestros niños para que vayan creciendo con esta manera de ver las cosas, ¿no? Algo muy importante que veíamos en el video, como padres, y yo les decía a una psicóloga, sí, como padres hay que dar el apoyo, pero cuando hay hermanos, también hay que hablar con esos hermanos y para que conozcan, para que entiendan, así como las demás personas. ¿Por qué? Porque un hermano puede llegar a decir, es que no juega conmigo, es que no me habla, es que no me quiere. O sea, no, es cuestión de tiempo, poco a poco, y para que ellos mismos lo vayan entendiendo también, así como las otras personas. Si no lo creamos nosotros en nuestras casas, pues no podemos pedirles a las otras personas que lo hagan, ¿no? Yo aquí cierro, agradezco, estos son mis niños. Él sí se puede, ¿no? Mi hijo no abrazaba a su hermano y véanlo aquí. Ahora no lo sueltan. Pues sí se puede. Muchísimas gracias. Doctora Lourdes Vete, muchísimas gracias por su apoyo con esta sesión del día de hoy. Tenemos bastantes asistentes, todavía no terminamos, muchachos, no se me desesperen, nos queda un ponente más. Doctora, le agradezco pues haber aceptado la invitación por un lado y pues compartir algo de sus conocimientos, de su amplia capacitación que tiene el tema y sobre todo la experiencia, ¿no? como mamá.
Le agradecemos mucho pues, haberse abierto con nosotros. A continuación, tenemos aquí a uno de sus compañeros, Mario Alvarado, que él nos va a dar un aporte más que nada sobre su experiencia como padre de un niño de estas características. Y bueno, lo escuchamos. Mario, adelante, muchas gracias por compartir con nosotros. Con el permiso de usted, me voy a quitar un poco el cubrebocas. Ok, pues muy buenas tardes. Pues como dijo el doctor, permítame presentarme. Mi nombre es Mario Alvarado González. Soy promotor de salud de esta unidad y pues en este caso me voy a quitar un poquito la camisa de promotor y me voy a poner la de papá, para compartirles algo, ¿verdad? Que de lo mucho que puede uno que aportar para poder ayudar y fortalecer a otras familias que comparten este mismo trastorno. Como ya lo dijo la doctora atinadamente, mi plática se va a centralizar nada más en la perspectiva desde el punto de vista como padre, lo que realmente es lo que uno vive cuando tiene un evento en la familia como esto. La doctora pues ya expuso desde el punto de vista clínico pues muchas cosas, el concepto, la sintomatología, las esferas que más dañan a estos niños, pero en fin, vale la pena recalcar que la doctora dejó muy en claro, eso fue lo que nos gustó más, que el autismo más que nada, más que un trastorno, porque vas a leer mucho cuando investigas de autismo, lees mucho la palabra trastorno, espectro, síndrome, ¿verdad? Y a la vez llegamos a la conclusión que es una condición de vida, porque ni tan siquiera está reconocida como una enfermedad. Nada más es un trastorno que se presenta mucho en la infancia y que tiene sus repercusiones en el área neuropsicológica. Muy bien. La doctora también atinadamente pues dejó muy claro las esferas más importantes que este padecimiento afecta a los niños, como es la socialización, la comunicación verbal y todo lo conductual, ¿verdad? Eso también es muy importante recalcarlo. Lo dijo también, pues es más frecuente en niños que en niñas, en una proporción del 5:1. Y también vale la pena también reforzar un poquito de que el diagnóstico para esta enfermedad pues, se hace entre los 3 y los 4 años. Ahora, afortunadamente, ya viéndola desde el punto de vista, la Organización Mundial de la Salud, desde hace algunos años, ya instituyó un día mundial para concientizar a toda la población acerca de que existe un día mundial de autismo. Esto con el propósito de informar, ¿verdad? El objetivo es ayudar a conocer el autismo y mejorar la detección, comprender el trastorno y favorecer la inclusión. Eso es básico, porque a final de cuentas uno como padre lo que queremos es eso, que los entiendan, que los apoyen, que no los rechacen, así en pocas palabras. Fíjense que antes de narrar un poquito la experiencia como papá que tengo, les quiero decir que hace 19 años que mi hijo nació, él actualmente tiene exactamente 19 años, su nombre es Mario Alejandro, pues yo no conocía nada del autismo, yo nada más hace 19 años, la única perspectiva que tenía y la única idea que yo tenía en mi cabeza era que yo vi una imagen de un niño dentro de una burbuja. Y eso me denotaba que, bueno, pues es un niño que está en su mundo y que no puede salir de ahí. Esa era la idea vaga que yo tenía. Cuando sucede esto, que mi hijo nace con autismo, pues me doy cuenta, ¿verdad? Qué tan grande era esa simbología, ¿verdad? Porque uno como padre pues tiene que estudiar, tiene que informarse para poder de alguna u otra manera apoyar, pues a fin de cuentas nuestro deber como papá, ¿no? Entonces es muy importante recalcar que gracias a la Organización Mundial de la Salud se da este día para concientizar, más que para celebrar, ¿verdad? Entonces, eso es
Esa es la razón por la cual ahora en el mes de abril, pues hay las campañas de que es el mes azul por el Día del Niño y necesitamos, ¿verdad? Pues apoyar. La organización le designa este color precisamente porque es más, la prevalencia es más en sexo masculino que en el femenino, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A raíz de todo esto, también es muy importante señalarles que gracias a Dios ya existen, antes no había nada de esto, gracias a Dios existen ya congresos mundiales, ¿sí? El primero, si mal no recuerdo, fue en Uruguay, por ahí alrededor del 2012. El segundo tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en México, en la ciudad de Guadalajara. Gracias a Dios por ahí estuvimos. El tercero creo que fue por ahí en Sudáfrica y hasta ahí me perdí yo ya, pero de que siguen existiendo, siguen existiendo. Y eso es muy importante mencionarlo porque pues se da la difusión, se da lo que más, lo que más queremos, ¿verdad? Que se reconozca a estos niños y se les apoye. Vale la pena también mencionar que muchos de los asistentes a estos congresos pues son investigadores, profesionales de la salud, y vale la pena también aportar, decirles que el Reino Unido, yo creo que es de los países que más investigan, que más aportan. Cuando estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, otros países de Europa. España levanta mucho la mano, Bélgica, Alemania, son países que invierten en mucha investigación. Por el lado de acá de América, pues el monstruo, ¿no? Estados Unidos no se puede quedar atrás y también aporta mucho. Y curiosamente, por el lado de los países latinoamericanos, pues Argentina. Argentina tiene un sistema de salud en el aspecto mental, de la salud mental, muy, muy importante, y también ellos hacen muchas aportaciones. También cabe mencionar que aquí en México hay muy buenos especialistas, muy buenos investigadores, que vale la pena reconocer la labor que ellos están realizando respecto a este trastorno. Bueno, pues les voy a comentar que la historia clínica de Mario, pues él empezó con un nacimiento normal. Mario, si nos hace el favor, adelante. Bueno, continuamos para concluir. Les estaba comentando que me quedé en el narrar un poquito la historia de Mario desde el momento en que nació. Su desarrollo hasta los 2 años fue prácticamente normal. Su desarrollo psicomotriz, su desarrollo neuromotor fue prácticamente hasta los 2 años bien. Su control de esfínter normal hasta antes de los 2 años. Y después también, llega a guardería. En la sección maternal, pues el equipo multidisciplinario de ahí pues empieza a detectar ciertas conductas de Mario, obvio la ecolalia, que la doctora les puso muy bien, ¿verdad? Las cosas repetitivas, que son la imitación de sonidos, todo eso. Entonces pues nos mandan llamar. Al llamarnos la psicóloga, pues conjuntamos, ¿verdad? Conjuntamos los criterios que Mario hacía en casa y en la guardería, y pues llegó a la conclusión de que había que enfrentar ya una atención especializada, lo cual inmediatamente lo hicimos. Ya nos pusimos en contacto con el equipo multidisciplinario que se necesita de mucha gente para podernos echar la mano. Ya acudimos a un neuropediatra, acudimos con un psiquiatra, acudimos con psicólogos, con terapeutas, con psicólogos en pedagogía, etcétera. Bueno, posteriormente, pues se hace, como bien me dice, el diagnóstico fue entre los 3 y 4 años. Todos estos profesionales de salud lo ven, y posteriormente se le aplica un test a Mario por parte de una psicoterapeuta, que eso fue lo que ya culminó. Y ese test pues dura varios días, y es fortalecido y acompañado por los padres, ¿verdad? Al término del test, pues se hace la unificación de lo clínico con lo psicológico, y pues se lleva a cabo el diagnóstico en el caso de Mario. Me dan la noticia de que la conclusión era
espectro autista leve, más el famoso TDAH, que también trae algo por ahí por el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que sinceramente, pues ya desapareció, gracias a Dios. Entonces, bueno, ¿qué sigue después? Lo mismo, terapias, equinoterapias, hablar con la familia, el apoyo de sus hermanos, de la familia. O sea, eso es lo que, a final de cuentas, es lo que va a sacar adelante al niño, más que los profesionales de salud, que a mis respetos, pues también ponen su granote de arena, pero a final de cuentas el seno familiar es el que va a llegar a que ese niño sea independiente, o lo más que se pueda. Bueno, a raíz de eso, cuando me dan la noticia, pues ahorita escuché que la doctora por ahí dijo de que se vive un duelo. Bueno, no fue mi caso, se los aseguro. No fue mi caso. Claro, fue algo de misterio de qué es lo que iba a enfrentar, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente el autismo de mi hijo es leve, más sin embargo es mucho el apoyo que se ha tenido que llevar a cabo para que él salga adelante. Afortunadamente, le digo, él ahorita está tomando las terapias. Cuando estaba aquí en México, le digo que estaba aquí en México porque él actualmente está en Estados Unidos tomando sus terapias. Pues se les dio tratamiento, se les dio todas las equinoterapias, como le digo, con terapeutas, en el caso de los caballos, y medicamentos que hacían que le ayudaran a él a centrar su atención, a tranquilizarlo un poquito. Bueno, todo sirvió y lo agradezco, pero tuvimos la oportunidad de que el niño viajara a Estados Unidos, estuviera por allá, y actualmente a él le están dando terapias personalizadas 3 veces por semana en casa, aparte que él asiste a un centro regional en California, que sinceramente, pues, ha habido unos avances espectaculares, y lo tengo que decir, un solo medicamento no le han dado ni una aspirina para esto, ¿sí? Para lo de su trastorno, desaparecieron los medicamentos, todo conductual, y lástima que no traje algunas fotografías porque yo le dije al doctor que yo venía a aportar como papá, no como más que con nada, pero luego se las voy a hacer llegar para los que están interesados. Algunas de las historias sociales no las puedo dejar de contar porque por ejemplo, yo les puedo comentar que mi hijo es un gran aficionado a la pintura. Él pinta, dibuja excepcionalmente, diseña y dibuja muchos, tiene mucha afición por los animales. Entonces, no dibuja animales como cualquier niño que te pudiera dibujar un perro o un gato. Te dibuja un ñu, te dibuja un dinosaurio, te dibuja una jirafa, te dibuja animales más exóticos. Pestañas, manchas, genitales, todo les dibujo, todo. Tienen una perspectiva de una visión tremenda, y no es Asperger, porque los Asperger, si ustedes saben, son los autistas más funcionales que existen, pero más sin embargo les digo, el apoyo y eso va a hacer que si alguien tiene algún problema o algún evento de esto en familia, va a hacer que sus hijos salgan adelante. Eso se los aseguro. Bueno, rápidamente les cuento una historia social. Voy a contar 2 rápido que me parecen muy simpáticas. Y bueno, una no tan simpática porque un día mi esposa y mi hija y él abordan un camión, toman el camión, ya llegando a la casa, desgraciadamente se suben 2 asaltantes, ¿sí? Y empiezan a desvalijar a la gente. Mario se encontraba casi en la parte de atrás y mi esposa y mi hija adelante. Cuando ven que ya le iban a llegar a despojar sus pertenencias, pues Mario hace como 6 años, ya era un adolescente y está grande. Cuando llega el asaltante al asiento, le dice, obvio, con palabras altisonantes, morro, dame tu celular, pero fuerte. Pues Mario, como buen autista, pues se levanta y le dice, dame tu celular. Imagínense. Entonces, pues el asaltante, digo, pues el asaltante quiso yo, ¿no? Ya mi esposa obviamente le dice, hey, él no trae celular, ve la condición en la que está.
Pues gracias a eso se paró el asalto y a ellas no les quitaron nada. Le digo, estoy compartiendo estas cosas porque son historias sociales, no son historias que muchísimas padres pudieran compartir. Rápidamente les cuento otra más extraordinaria. Esta no estuvo tan bonita, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó nada. Mario, por su afición a la pintura, pues tuvo la suerte de concursar tuvo la suerte de participar en un concurso de pintura organizado por nuestro sindicato. Se mandaron los dibujos y aquí de Sinaloa tuvo la suerte de que se seleccionaran dos, entre ellos Mario. Teníamos que ir a la Ciudad de México a recibir el premio y todo eso, pero lo que nos preocupara era cómo íbamos a subir al avión a Mario, cómo iba a reaccionar él ante esto. Pues lo empecé a entrenar, mira, este es un avión, y así, allá, lo llevé al aeropuerto. Total de que cuando ya llegamos a la sala del aeropuerto, todo muy bien. Yo ya me había adelantado a hablar con las aeromosas de que iba a viajar un niño con estas características, por cualquier cosa. Uno siempre como padres antecediéndose ante las cosas, ¿no? Pues cuando ya íbamos a abordar el avión, Mario se me desprende y empieza a correr por el túnel. Y pues yo lo alcanzo y ya me pongo más rígido. Te vas a subir, porque nada más nos hacían falta nosotros de abordar el avión. Cuando ya llegó a la puerta de entrada, las aeromosas ya tenían algunos golosinas ahí, jugos y esto, y pues ya inmediatamente él se subió, nos asignaron unos asientos especiales, y para entonces nosotros llevábamos ahí unos plumones y unas hojas. Lo extraordinario de esto fue, ahora dije, pues ya que encienda el avión, ya que se eleve el avión, ¿qué va a pasar? Pues sorpresa, le encantó, le gustó, le fascinó, y yo dije, le voy a permitir ver por la ventana, porque a lo mejor ahora se va a gustar. No, nada. Después pidió ventana, y lo extraordinario de esto es que todo lo que él estaba viendo desde el cielo lo empezó a dibujar. Lo empezó a dibujar. Llegábamos a unas partes donde estaba lloviendo, y todo lo que vio. Yo tengo sus dibujos por ahí, pero le digo, pues son cosas que como papá pues tienes que contar, ¿verdad? Y son experiencias inolvidables. No todo aquí son cosas malas. O sea, debemos de buscarle nosotros los papás en la parte buena a esto, porque de otra manera ese trastorno es para toda la vida. Entonces, como tal, lo tenemos que enfrentar. Yo no únicamente para una conclusión o un consejo me voy a permitir nada más, porque esto sí me llamó mucho la atención. Ya para concluir, unos consejos como papá, como padre de esto. Hay 5 consejos que yo les quisiera dar lectura a esto, sí, y ya para concluir con esto. Y dice el primero: la estimulación en la infancia en niños con trastorno del espectro autista es fundamental y precisa de mucha dedicación y disciplina. Papás, eso es lo que tenemos que tener. Dedicación, disciplina. Dibuja, construye, simplifica, ten paciencia. Eso lo digo con letras mayúsculas y lo que le sigue. Acepta la realidad y sé constructivo. No subestimes el potencial de tu hijo, porque un niño, por más grave, por decir así, o el grado de autismo que tenga, siempre va a tener algo bueno. Y eso es lo que nosotros debemos de agarrar para sacarlos adelante. Busca una red de apoyo afectiva. Rápido lo digo, afortunadamente aquí tenemos el CAS, antes no lo teníamos. Yo tuve que llevar a mi hijo a una asociación de autismo, la cual lo agradezco y estaba muy bien atendido, pero ahora ya existe el CAS. Papás, si alguien que me está viendo, acudan al CAS, se los recomiendo. Esa es una recomendación también que doy, porque el autismo no desaparece, ojo, pero siempre mejora, ojo. Cuanto más conozcamos el autismo, mejor podemos entender y ayudar a quienes lo tienen. Entonces, yo así rápido concluyo con esto. Quedo a disposición y pues fue un placer haber colaborado y poner un poquito, un granito de arena desde la perspectiva como papá. Entonces,
Muy buenas tardes y cualquier comentario estamos a la orden. Mario Alvarado, pues le agradecemos la intervención, igual pues compartirnos un poco de su experiencia, que vemos que pues usted está muy concientizado sobre el seguimiento, el tratamiento, conoce a dónde referenciar a estos niños. Y bueno, pues Mario es del área de promoción de salud, de la salud de aquí del Centro Salud Urbano de Culiacán. Quien en algún momento tenga alguna duda o algo, pues suponemos que él está aquí a su disposición para que puedan acercarse. La doctora Beite es la directora del Centro de Salud Vicente Guerrero. Le pedimos el apoyo también para la intervención con esta plática. De igual manera, pues pueden acercarse con ella si alguien tiene alguna duda sobre esto, con quién, a dónde mandar estos niños. Pues ya sea con la doctora o con Mario se pueden acercar y pues con gusto ellos les darán la información y orientación de inicio que necesitan para la referencia oportuna de estos niños, ¿no? Dicen que te notan distraído. Pues muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Al parecer no tenemos preguntas en el chat ni a través de los micrófonos. Soy el doctor Manuel Arturo Álvarez Martínez, jefe de enseñanza del Centro de Salud Urbano de Culiacán. Le agradecemos de nueva cuenta a los ponentes del día de hoy la participación y pues les reiteramos la disponibilidad de ambos, de la doctora Beite en el Centro de Salud de la Vicente Guerrero y de Mario Alvarado aquí en el Centro de Salud Urbano de Culiacán. A nombre de la doctora Marilene Conquín, nuestra directora, les damos las gracias por la asistencia a esta sesión de capacitación y esperamos contar con su presencia en las próximas sesiones. Tenemos un programa amplio de nuestro ciclo de videoconferencias interactivas 2021. Espero que sean de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego.